La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora, Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad, hoy 10 de junio de 2017. Voy a pedirle aquí al pastor Jesús Angulo que nos acompañe, que nos inicie en oración. Pastor. Eterno Padre, que estás en los cielos, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro único y suficiente Salvador, quien se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, quien recibió en su mismo cuerpo toda tu ira, todo el castigo que nosotros merecíamos, y por medio de él podemos acercarnos delante de ti y podemos proclamar tu santo nombre. Por medio de Jesús pedimos que sea tu Espíritu ayudándonos en esta tarde y sea trayendo luz a nuestra mente, a nuestro corazón y a cada una de las personas que en esta tarde nos van a acompañar escuchando este programa. A ti lo encomendamos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, y esta tarde damos la bienvenida a cada una de las personas que están sintonizando la emisora. Dios les bendiga. También damos pues la bienvenida aquí en los estudios al hermano Gerley Causil, coordinador del programa. Bienvenido, hermanito. Muchas gracias, hermana. Contento, agradecido con el Señor de estar nuevamente acá. Un abrazo y un saludo como siempre a todos los hermanos que nos escuchan, que nos están atentos al programa a esta hora, y que el Señor les siga bendiciendo. Ojalá este programa sea de mucha edificación para todos los que escuchan. Amén, que así sea. El hermano Efraín Hernández, su segundo sábado, bienvenido, hermanito, Dios le bendiga. Mi hermana, muchas gracias. Gracias por invitarme y muy contento de estar otra vez aquí, que sea el Señor exaltado principalmente. Amén, así es. Bueno, y le damos también ese cordial saludo al pastor Jesús Angulo. Pastor, nos alegramos, nos gozamos de tenerlo aquí. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias al Señor aquí acompañándolo de nuevo. Ay, bien, gloria a Dios. Y sé que hoy está de cumpleaños su amada esposa y ha sacado su tiempo para compartir con nosotros. Y desde aquí le enviamos a la hermana Indira un feliz cumpleaños, que Dios la continúe bendiciendo y siga compartiendo con este varón de Dios su vida, su familia y todo. Muchas gracias, hermana. Así es. Bueno, y también pues le damos este saludo muy cordial a Roberto Bobby Orozco, quien nos acompaña en los estudios, así como sábado a sábado. Gracias, Bobby, bienvenido. Bueno, ya tú estás aquí, pero damos bienvenida en tu programa, en el programa Gracia y Verdad. Y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, antes de analizar el tema, de leer el tema que se va a tratar hoy, que es No te afanes, así se llama el tema de esta tarde, no te afanes. Vamos a darle los números telefónicos para que si tienen ustedes alguna inquietud o quieren aportar algo, tienen alguna pregunta o un motivo de oración, puedan comunicarse a través de los teléfonos de la emisora y de un celular con nosotros, con el programa Gracia y Verdad. Dice los números telefónicos 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. A este celular pueden enviar un mensaje por WhatsApp. 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Y me voy a permitir leer para ustedes el texto de estudio en esta tarde. Vamos en Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34.
Y dice así la palabra de Dios: el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El programa, el título, el tema del programa es No te afanes. En un mundo que está afanado, porque el tiempo dice que no alcanza y se vive, no tengo para esto, se afana, se angustia. Es un tema de mucha reflexión, yo creo que para todos los oyentes y para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Dice, ¿qué es la ansiedad? ¿Y de dónde proviene esa ansiedad? Bueno, la ansiedad la podemos ver, claramente tenemos que definir toda la luz de la palabra, ¿no? Amén, y venimos, el sábado pasado veníamos hablando de los tesoros, y el Señor nos mostraba y nos exhortaba a depositar nuestro corazón y guardar nuestros tesoros o atesorar en las cosas del cielo. La ansiedad precisamente viene de ese afán de un corazón que está atesorando las cosas de la tierra. Es ese deseo enfermizo por acumular o por atesorar aquello que nosotros creemos que es nuestro tesoro. Y la ansiedad la podemos ver reflejada en esa sensación de peligro, en esa sensación de amenaza o en esa sensación de insatisfacción que nuestra alma refleja cuando no tenemos lo que estamos buscando. Digamos que podríamos definirlo así brevemente y ver que proviene esa ansiedad precisamente de poner nuestro corazón y nuestra mirada en los tesoros de este mundo. Así es. O sea, ¿qué diferencia? Porque el título de esta parte, el afán y la ansiedad. O sea, ¿qué diferencia hay entre el afán y la ansiedad? Bueno, digamos, en el original vemos que el afán precisamente se traduce en esa ansiedad, que es en esa no certeza o en esa incertidumbre que tiene el hombre por naturaleza de conocer qué va a pasar. Digamos que podemos verlo reflejado en el temor. La Biblia nos habla en repetidas ocasiones, el Señor nos exhorta a no temer, si vamos a tener un temor, que sea el temor del Señor, que es el que nos conduce a la sabiduría. Pero cuando nuestra mirada y nuestro corazón están en esos tesoros del mundo, se producen temores que lo que producen es esta ansiedad que se refleja de no tener certeza de lo que va a suceder. Pero nosotros como cristianos, si venimos hablando del Sermón del Monte, como nos explicaba nuestro hermano Gerley el sábado pasado,
y el contexto general nos da que es un sermón o es una palabra que el Señor le está dando a cristianos. Y el cristiano tiene la certeza de las promesas del Señor, y esa ansiedad que produce el temor en aquellos que ponen los tesoros los tesoros del mundo, el corazón en los tesoros del mundo, se produce por no tener claro o por no repetir. Por eso el Señor repite varias veces, precisamente aquí dice, hombres de poca fe, Sí. por no tener claro y por no recordarnos a diario el saber las promesas del Señor y hacia dónde nos conducimos. Aquí, Pastor Jesús. No, ahora, pues no sé qué dirán mis dos hermanos, pero el término ansiedad, o no os preocupéis, está dentro de un contexto del materialismo. O sea, si uno mira desde dónde comienza toda la historia y dónde termina, está dentro de un contexto de todo lo que es material. O sea, el Señor, podríamos decir, el Señor está hablando de que no debemos preocuparnos por las cosas materiales. Algo como si fuésemos que tenemos que dejar o ser fresco o ser desprendido. Inclusive en el original esa palabra es no estar distraído. Y resulta que en el versículo 24 dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. O sea, es tan fuerte el poder de las riquezas que el mismo Señor le llama Señor a ellas. No hay más nada que el Señor le dé honra para que le sirva sino a las riquezas. O sea, está equiparando la influencia de la riqueza con Dios. Con Dios. O sea, así de poderoso es eso y tan débil el corazón del hombre. Entonces, el Señor prácticamente lo que está diciendo ahí es o sea, las riquezas o los que van en busca de la riqueza se vuelven esclavos de ellas y no pueden servir a Dios. Por eso es que se afanan y andan angustiados. La advertencia de nuestro Señor es bastante enfática en el sentido de que un corazón que atesora, valga la redundancia, tesoros terrenales, como habíamos hablado del programa anterior, por lo general siempre va a ser ansioso. Nunca, recordemos que el que hace tesoros en la tierra es una persona que está en una constante insatisfacción, siempre quiere más, siempre quiere obtener cosas, y es gracias a esa misma insatisfacción que lo lleva a angustiarse, a sentir esa ansiedad, esas ganas de tener más, esas ganas de tener para estar seguro, porque no solamente es ansioso cuando no la tienes, sino que también teniéndola eres ansioso pensando que se te va a acabar. Entonces, siempre que un corazón atesora cosas terrenales, jamás tendrá satisfacción total. Esto lo lleva a ser una persona ansiosa, una persona que se angustia. Insegura. Y nota que el Señor Jesucristo divide la vida del hombre en tres cosas. Él dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? Pues las necesidades básicas que el ser humano tiene. Él dice, comer, beber y vestir. Porque realmente no hay nada debajo del sol que el hombre en lo cual el hombre se afane más que en estas cosas. Y el Señor nos conoce perfectamente y sabe que siempre terminamos inclinándonos o afanándonos por este tipo de cosas. Porque para nadie es un misterio que si en tu familia existe una necesidad económica o tienen problemas económicos y quizás no tienes cómo sustentar a tu familia el día siguiente, es bastante difícil que una persona que no tiene a Cristo se pueda sostener en esa confianza en el Señor, que el Señor proveerá. Su confianza está depositada en otras cosas. Pero el creyente, el Señor lo exhorta a que su confianza debe estar completamente en Él. Él dice, por nada os afanéis, nada, ni comida, ni bebida, ni por vuestro cuerpo. Y Él hace una pregunta que básicamente nos da un argumento sólido. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
En otras palabras, te dice, si yo me ocupo de lo más importante, si yo me ocupo de lo que es mayor, que es la vida y el cuerpo, ¿cómo no me voy a ocupar de las cosas más insignificantes? ¿Cómo qué? Como el alimento y el vestido. Así es. Entonces es una exhortación, pero que a la vez el Señor da un argumento que nos deja muy en claro que no tenemos ninguna razón por la cual estar afanosos. Así es. Y es que puede pasar como el asunto de Marta. Así es, Marta. Sí. O sea, descuidó lo más importante, Sí. que estaba el Señor ahí. Ahora, lo que viene es que esa palabra también deja ver es un significado de mal hábito. Uh-huh. Y hablando del tema de las riquezas, si uno mira el contexto hoy, o lo que el Señor Jesús enseñó, el Señor Jesús de cierta forma nos advirtió con respecto a eso. O sea, nosotros sabemos que las Escrituras dicen que el Señor es el dueño del oro y de la plata, Sí. que Él da el poder para hacer las riquezas, y que Él levanta del polvo al pobre y lo sienta con príncipes, que Él puede empobrecer a una persona en un momento y enriquecerla ahí en el día siguiente. Creo que es uno de los proverbios que dice. Pero las enseñanzas de Cristo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento con relación a la riqueza, que no es el tema, es siempre de advertencia. Y lo que causa la ansiedad y las preocupaciones es precisamente ese tema. Hay algo que llama la atención, y es que cuando el Señor nos habla de la ansiedad, Él en el versículo 30 nos deja ver la razón del por qué somos ansiosos, y dice, hombres de poca fe, por nuestra poca fe. Nosotros hablábamos en el programa anterior, ¿verdad?, que cuando nosotros, nuestro corazón tiende a inclinarse siempre a tratar de buscar todo en nuestro propio brazo. Cuando nosotros creemos que lo que tenemos es producto de nuestro esfuerzo y es el resultado de nuestro trabajo, entonces eso también será motivo o razón suficiente para afanarme, porque cuando yo no descanso en que todo lo que tengo ha sido dado por el Señor, que no tengo nada que yo haya obtenido por mis méritos, sino que incluso, como hablábamos en el programa pasado, nuestros dones y nuestros bienes materiales han sido un don, ha sido una dádiva del cielo. Cuando yo no tengo claro eso, yo creo entonces que todo lo que yo poseo ha sido el producto de mi esfuerzo. Por ende, yo tengo que siempre tratar de obtener otras cosas, y siempre voy a vivir ansioso de obtener más cosas, porque, wow, si yo no hago esto, entonces no voy a tener lo otro. No, y aclaro, no estoy diciendo que el hombre sea chante, sea negligente, que no sea un hombre trabajador, no, sino que todo lo que él haga lo debe hacer para la gloria del Señor, descansando que Él es quien provee, descansando que Él es quien da, quien nos sostiene. Entonces siempre el Señor dice, ustedes se afanan es por su poca fe. En el sábado pasado recordábamos y hacíamos la claridad que nosotros también podemos atesorar muchas cosas más allá del dinero, ¿no? Y es inevitable ligar la ansiedad con el temor. Necesariamente alguien que está ansioso es alguien que está temeroso. Y como nos decía el pastor, cuando el Señor nos presenta dos lugares donde fijar la mirada, o servimos al Señor o servimos a las riquezas. Cuando tenemos esa ansiedad, nuestra mirada se desvía, ¿no? Como el ejemplo de Marta. Y cuando nosotros nos enfocamos en esas cosas del mundo, empezamos a creer que estas cosas que nos ofrece el mundo en realidad son necesarias. Podemos mencionar algunos temores que puede generar precisamente el tener esos tesoros. Y uno de ellos, por ejemplo, es el temor a la aceptación, que nos produce esa ansiedad de ser aceptados por el mundo. O el temor a la soledad, esa hambre de acumular experiencias o de tener amistades, así no sean provechosas, o el deseo de caer y agradar bien a los demás, esa ansiedad de atesorar amistades, o el deseo de atesorar
el estar siempre en lo correcto nos produce ese temor a la intolerancia, y lo vemos hoy en este mundo donde no podemos decir la verdad, donde no podemos ir en contra de las políticas, donde no podemos ir en contra de lo que el mundo enseña, y desafortunadamente muchos cristianos en muchas iglesias vemos que están cayendo en ese temor a la intolerancia. O, por ejemplo, nosotros mismos muchas veces cuando es atacada la enfermedad y estamos atesorando esta vida, tenemos ese temor a la muerte. O incluso el temor al sometimiento. Sí. En muchas, vemos hoy, por ejemplo, han surgido iglesias que se llaman iglesias emergentes o iglesias en casa, que lo que buscan es tener modelos, llaman ellos bíblico, pero que son sin autoridades pastorales, porque es ese temor a no someterse, y es ese tesoro de ellos de creer que la vida es de ellos, que es propia. Ese temor también los padres con los hijos. O sea, que les genera a veces pues esa inseguridad de poderles sacar adelante, de con tantas dificultades que hay hoy día. Sí, y analizando bien también las palabras que dice el Señor dentro de todos esos versículos. Y ¿qué está pasando en este caso también? Es que la gente tiene un desconocimiento del ser de Dios. O sea, Jesús, en medio de lo que Él le está diciendo, Jesús les está diciendo, como parafraseando, ¿saben qué? Confíen en la providencia de Dios. Una cosa, pastor, que es que, por tanto, digo, ¿a quién se lo está diciendo Jesús ahí específicamente? A sus discípulos. A sus discípulos. Y os digo, viene con relación a lo que Él viene en el discurso diciendo. Ajá, claro. Pero implícitamente Jesús está hablando de la providencia de Dios. Entonces, el creyente, el cristiano que no conoce a Dios en todo lo que es la doctrina de Dios, o todo lo que es el ser de Dios, los atributos de Dios, todo lo que es Dios, miren, aún sea que tenga dinero, o siempre que no tenga, va a estar así. Va a vivir bajo esa situación. Ansioso, inseguro. ¿Por qué? Porque, o sea, el conocer nosotros la providencia de Dios, o sea, saber que Dios es soberano, que Él está detrás supervisando e interviniendo en todas las acciones que hay en el mundo, aún a favor de nosotros, sus hijos, nos hace estar tranquilos. Si desconocemos esa gran doctrina que enseña las Escrituras, andaremos siempre de esa forma. Y es importante lo que dice el Pastor Jesús, porque realmente es un consuelo grande para el creyente. Nosotros como creyentes tenemos un consuelo en saber que Dios es soberano, que como dice Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien, aun cuando a veces creemos que las cosas no son lo mejor que puedan ser para nosotros, porque estemos pasando por cualquier situación difícil. El consuelo del creyente es saber que aún en esa situación difícil y de dolor, el Señor está orando en nuestra vida para nuestro bien. Claro, no está por fuera de las manos de Dios. No se salió fuera de su control. Sí, o sea, no es que está como rueda suelta en el universo. No es, inclusive los momentos difíciles que nos causan ansiedad, angustias, inseguridades, aún están bajo el control de Dios. Amén. O sea que desafortunadamente, pero vemos el caso de muchos creyentes, pastor, o sea que está faltando ese conocimiento real de Dios. Ya, porque usted ve que en la iglesia le dice, tú eres esto, autosuficiente, se supone que el creyente va a la iglesia, lee la palabra, pero ¿qué está entendiendo o qué está recibiendo? ¿Sabes una cosa, hermana? Y es importante lo que dice, porque es que el Señor no le está hablando inconverso, el Señor le habla a creyentes aquí. Recordemos que lo que veníamos hablando el programa pasado, y todo desde comenzamos el Sermón del Monte, el Señor le está hablando a los ciudadanos del reino. Sí. Le está hablando a aquellos llamados eficazmente que han sido regenerados y que han tenido o han obtenido una nueva naturaleza. El Señor les dice a estos, ustedes que son mis discípulos, ustedes que van a seguirme, ustedes que me siguen, no os afanéis. ¿Por qué el Señor nos dice esto? Porque el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. El Señor conoce cuáles son realmente nuestras debilidades y también conoce cuál es la sagacidad del enemigo de nuestras almas. ¿Cuál es el interés o el propósito del enemigo de nuestras almas
con nosotros, que nosotros nos desenfoquemos de lo que realmente es importante, que es el Señor, y coloquemos nuestra mirada y nuestra atención en las cosas de este mundo. Y eso incluye los tesoros, incluye los afanes, incluye las ansiedades, incluye las preocupaciones. Porque como decía el pastor Jesús, cuando yo caigo en esto, yo no estoy recordando quién es Dios. ¿Quién es Dios? Yo estoy haciendo una imagen falsa de quién es Dios. Porque primero que estoy negando lo que Él ya ha dicho en su palabra, que Él sostendrá, que Él proveerá, que Él es quien no permitirá que sus hijos mendiguen pan. Negando las promesas. Sí, primero yo niego lo que está en la Escritura y segundo, doy por sentado de que lo que el Señor dice no es para mí, no es para mí. Yo mismo me estoy excluyendo de las promesas que el Señor ha hecho a los que le siguen, a los que creen en Él. Si ese pasaje que es tan alentador para nosotros, ese de Romanos capítulo 8, versículo 28 que yo cité ahorita, porque sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si yo no creo en esa promesa, que esa promesa es para mí que sigo a Cristo, entonces yo estoy completamente perdido, echado a la desesperación y a la ansiedad. Bueno, continuamos con las preguntas y podemos caer en un quietismo o fatalismo o incluso llegar a ser ociosos si malinterpretamos el llamado del Señor aquí. ¿Cómo llevar un balance o equilibrio sano entre hacer lo que tenemos que hacer y no caer en ansiedad? Sí, porque es peligroso, digamos, si nos vamos a lo literal, que muchas veces hacemos erróneamente, podríamos llegar a decir, bueno, no me afano por nada, no me preocupo por nada, no hago nada. Así es. No hago nada, me quedo quieto en mi casa y dejo que el Señor haga y que el Señor mande el pan de cada día. Y hago como los pajaritos que llegan el alimento. Sí, toman el versículo 26 donde el Señor dice, mira las aves del cielo que ellas no siembran, no ciegan, ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que aquellas? Entonces dice, viste, el Señor me está diciendo que si que Él alimenta a las aves, también me va a alimentar a mí. Yo me voy a quedar en mi casa, si no me voy a trabajar, esperar que el Señor me mande el alimento del cielo. Y nos quedamos quietos. Y nos quedamos quietos, pero claramente el Señor no nos está diciendo eso, porque la Biblia no se puede contradecir. Así es. Y en otro pasaje nos dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Que no coma. Entonces no es un llamado a la flojera que el Señor está haciendo acá. Y de hecho el mismo pasaje y ligando con lo que nos decía el pastor, el tema de la fe, el Señor venía tratando con nosotros el tema del corazón, y aquí la ansiedad trata principalmente con el tema de la mente, y nos dice, mirad las aves, y el Señor nos hace un llamado a analizar, a pensar, a pensar, y aunque dice que las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero sin embargo las aves buscan su sustento. El Señor es el que las provee, y las plantas, aunque no están trabajando, ellas buscan su sustento de la tierra, y el hombre está llamado a buscar su sustento. Claro. Así. Y las aves buscan el sustento diario. Ellas no van guardando, sino es para el día. Pero noten lo sabio que el Señor es al expresar de la forma como lo hace, porque Él dice, mira las aves del cielo, nos compara a nosotros, que somos la corona de su creación, donde el Señor imprimió su imagen, y nos dice, mira las aves, ellas no siembran, ellas no ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre las alimenta. ¿No tenéis ustedes más valor que estas aves? Yo con las aves tengo una relación según la providencia, según la gracia que yo les doy a ellas, pero con ustedes tengo otro tipo de trato. O sea, ustedes valen más que esas aves. ¿Y cómo es posible que ustedes vean que ellas son provistas por mí y ustedes no crean eso? Por eso al final el versículo 30 dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y esa frase es realmente impactante, ¿no? Repite varias veces. La vemos en Pedro, cuando caminando sobre las aguas, se empieza a hundir, el Señor le dice, hombre de poca fe, y cuando sus discípulos están sobre la barca y empieza la tempestad, dice, hombres de poca fe, o cuando el Señor les pregunta por el alimento, ellos dicen que el Señor les está preguntando eso es porque no llevaron el pan, y el Señor les dice, hombres de poca fe, y es lo que nos decía el pastor, esta frase de hombres de poca fe nos lleva
precisamente a no quedarnos en ese quietismo que muchas veces nosotros pensamos que la fe es solamente para salvación, pero la fe del Señor obra para nuestra santificación. Es una fe perseverante. Ahora que Efra estaba hablando de eso, me acordé de algo importante. El Señor dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Pero el Señor también nos ha dicho en repetidas ocasiones que nosotros no solo recibimos dádivas de Él, como por ejemplo nuestra vida. ¿Quién o cuántos de nosotros le da gracias al Señor todos los días por un día más de vida? ¿Lo merecemos? No. Es un don de Dios. La vida misma es un don de Dios. Un día más de vida es un don de Dios. Sin embargo, a veces nos quejamos. Así porque nuestro corazón es tan engañoso y siempre estamos inclinándonos hacia el egoísmo, que siempre queremos reclamar cosas, reclamar que tenemos derechos, que hasta eso se nos olvida. Un día más de vida ya ha sido una bendición para ti tener un día más. Exacto, hermano, es que incluso la vida, ¿acaso yo le dije a Dios que yo quería nacer? Exacto. O sea, Él le plació y Él nos dice, mira la vida, sí. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El hombre puede decidir nacer. No. Tu vida ha sido un don. Tu vida ha sido un don de Dios. Entonces, si yo te di la vida, que es más importante que el alimento, ¿cómo tú no vas a creer que yo te sostendré, que yo proveeré para ti? Obviamente, el Señor también provee de otra forma, haciendo que tú que seas diligente en buscar ese sustento. No esperes como en el desierto el Señor alimentó al pueblo de Israel con el maná, porque aún así ellos tenían que ir a recoger el maná. Sí. Pero la mayoría de personas que tergiversan el pasaje creen que realmente el Señor nos está llamando a un quietismo, lo que decía Efraín. Pero no, al contrario, nos llama a ser diligentes. Sí, y ahora, ¿cómo llevar ese balance entre lo que tenemos que hacer y no caer en esa ansiedad? Yo creo que es pensar como si se tratara de nosotros, pero siempre descansando que es el Señor quien provee. Sí, como si dependiera de nosotros. O sea, trabajar como si dependiera de mí, pero siempre con la mente puesta y con la fe puesta que es el Señor quien me provee. Pienso que de esa forma podemos tener un balance correcto con respecto a la ansiedad. Yo debo ser diligente, yo debo hacer las cosas para el Señor, mis afanes yo debo llevarlos al Señor en oración, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 6, él dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego. Realmente, ¿dónde debo yo llevar mis afanes y mis angustias? Al Señor. Al Señor. Porque es que es imposible decir que nosotros no nos afanamos. Sí. Es imposible decir que un cristiano no se afana. Pero es precisamente esos afanes, esas angustias deben llegar allá, deben ir allá a la presencia del Señor. Porque siempre reconociendo, Señor, tú eres quien tiene el control absoluto, no solo de mi vida, sino también del sostén de mi vida. Sí, y él de una forma lo ilustra al final de este pasaje que estamos estudiando, cuando dice, tratando como de parafrasearlo, diría, si se van a afanar, afánense por buscar las cosas mías. Correcto, porque es que también es el desenfoque. ¿Por el desenfoque cuál es? Como decía hace un rato, el enemigo de nuestras almas, el propósito principal es de que nosotros nos desenfoquemos, en que cambiemos o quitemos la mirada realmente de lo importante, que es el Señor, las cosas del Señor. Pero ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario, buscamos primeramente las cosas del mundo o queremos las bendiciones de Dios y por último queremos a Dios. Si tú le preguntas a una persona en la calle, ¿tú crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Sí. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú buscas a Dios? Seguramente no, yo sí creo en Dios, yo lo busco, yo le pido. No, tú no crees en Dios, tú quieres las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Tú pretendes que Dios derrame sobre ti sus bendiciones, pero no quieres vivir con Dios, no quieres vivir para Él, no quieres someterte a su señorío. Entonces tú reclamas las bendiciones de Dios, pero realmente tú no anhelas a Dios. Quiero todo lo que Él me puede dar, pero no me quiero comprometer con Él. Sin Él. Yo quiero todo lo que procede de ti, pero sin ti. Así es. En otras palabras, eso es lo que hace. Un error graso. Y un extremo hacia el otro lado está en ese inconsciente de que muchas veces nos enseñaron en el catolicismo, y es una frase que dice: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y hoy la vemos en la iglesia cristiana, vemos a aquellas personas
que tergiversando este versículo se olvidan de que tienen que proveer para su casa y los vemos metidos en la iglesia todo el tiempo, domingo a domingo, que son los primeros que cuando se necesita algo se ofrecen Hay una para actividad, servir, exacto. y se olvidan que el orden ministerial primero es su casa. Y en la palabra nos enseña que el que no provee para su casa ha negado la fe. Ha negado la fe y es tenido como un incrédulo. Es por eso, lastimosamente, Malinterpreta. el orden, porque es el orden en que nosotros debemos colocar nuestras prioridades, es errado. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo realmente importante, lo que decía ahorita el pastor con Marta, Sí, con el tema de Marta. Marta, ¿Por qué te afanas? afanada estás con tantas cosas, pero María ha elegido la mejor, la cual no se le quitará. ¿Cuál es? Ha buscado de mí. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo realmente importante. Eso es lo realmente vital. Las cosas de este mundo no son importantes. El Señor, Él mismo se pone en una balanza y dice, ¿ustedes creen que todas las cosas que ustedes puedan obtener en este mundo, en esta tierra, son más importantes que yo? Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que ustedes añoran vendrán por añadidura. Pero ese es el orden, Dios, y luego vendrán las cosas. Dios es quien provee, Dios es quien sustenta. No es al contrario. Me afano por tener las cosas, pero lo último que hago siempre es tratar de obedecer, de seguir al Señor, de someterme a su señorío. Así es. Bueno, ¿qué es el existencialismo? ¿Y qué podemos aprender del rey Salomón al respecto? Ahí en este pasaje hablaba del rey Salomón que ni con toda su vestidura de lujo, con toda su gloria, exacto, se vistió como las flores del campo, como los lirios del campo, Y es que vemos en el libro de Eclesiastés de Salomón cómo él nos refleja precisamente esta ansiedad del mundo, porque el existencialismo es una corriente filosófica que busca encontrar o responder cuál es el sentido de la existencia del hombre. Ha habido varios filósofos que se han preguntado, y muchos de nosotros nos preguntamos a qué vino el hombre al mundo, o cuál es el propósito de nosotros, o cuál es el sentido de esta vida, o qué hay después de la muerte. Y vemos toda esta clase de preguntas en Eclesiastés, precisamente que el Señor nos lo nombra aquí a Salomón. Y él termina haciendo una conclusión, y es que todo eso es vanidad, vanidad de vanidades. Y al final dice que el sentido es temer al Señor y obedecer sus mandamientos. El todo del hombre se resume en eso, dice en el capítulo 13. O sea, el preocuparse, el angustiarse por todas estas cosas, eso es vanidad de vanidades. Yo lo voy a poner así, Ajá. simple vista. La persona no sabe qué pasará el día de mañana, ni siquiera sabe qué pasará en 5 minutos, ¿verdad? Pero resulta que sale y al salir lo atropella un carro y muere. ¿Qué pasó con todas esas cargas, con todas esas ansiedades? Todo quedó ahí. Todo quedó aquí en la tierra. El Señor le dice, esas cosas son temporales, al igual que los tesoros terrenales. Son cosas efímeras, son cosas que realmente no tienen importancia, pero son las cosas que, repito, el enemigo de nuestras almas trata de que nosotros atesoremos, que nosotros apreciemos, abracemos, de una manera que nos mantenga ocupados en eso, para que nosotros no busquemos al Señor, para que no nos dediquemos a las cosas del Señor, sino que estemos ocupando la mayoría de nuestro tiempo en tratar de resolver esos afanes, esas angustias. Pero es precisamente eso, a lo cual el Señor ha dicho, eso es efímero, eso es temporal. Buscad las cosas de arriba, donde el tesoro es incorruptible, donde no hay polilla ni ladrones. Buscad las cosas de arriba. Ocupando el tiempo en el comer, en conseguir para comer, para beber y para vestir, y no en las cosas de Dios. Así es. Exacto. Así es. Porque recuerden que tesoros, lo que decíamos el programa pasado, tesoro puede ser todas las cosas que estén en este mundo, y una de esas es el trabajo. La persona que siempre anhela tener más, que siempre desea tener más,
trabaja desesperadamente siempre para enriquecerse, para tener en abundancia, y ese es su Dios. Ese es su Dios. Salomón en Eclesiastés repite, si no estoy mal, unas 3 o 4 veces una pregunta que él se hace, y es ¿qué provecho tiene al hombre, o qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Y él concluye que no tiene ninguno, es una vanidad. Y lo vemos nosotros, es lo que decía Gerley, esa vanidad o esa ansiedad de conocer, ese deseo enfermizo, esa curiosidad de qué va a pasar con nosotros, lo vemos muchas veces nosotros en el diario vivir. No nos vayamos tan lejos. Hoy recibimos nuestro salario, pagamos nuestras deudas, el arriendo, y tan pronto pagamos estamos pensando, ¿y ahora el otro mes qué voy a hacer? Así es, al día siguiente. Acabo de comer, le doy gracias al Señor por mi alimento del almuerzo y estoy pensando en qué voy a comer. Sí. En la tarde, sí, así. Es ese deseo enfermizo por conocer el futuro, y el Señor nos muestra en la Biblia que la Biblia es suficiente para revelarnos todo el plan de salvación y llevarnos a la salvación. Hay otra cosa, Efra. Muchos hermanos dicen, tal vez si Dios nos proviera como les proveyó al pueblo de Israel en el desierto, donde les proveía maná y ellos todos los días comían, yo realmente creería más. Y yo le pregunto, pero tú no tienes comida en la casa todos los días. ¿Ah? ¿Y qué crees quien te provee lo que tú comes? Y él mismo lo dice ahí, cada día trae su propio afán. Cada día. Y es increíble testimonios de muchos hermanos que siempre se han acostado, por ejemplo, sin un peso en el bolsillo, sin nada de dinero. Y Dios mío, Señor, tú proveerás. Y el día siguiente se aparece un hermano por allá que está visitando y le lleva algo. ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Casualidad? No, providencia del Señor, lo que decía el pastor Jesús ahorita. El Señor provee para los suyos. Por eso es que Él dice ese orden es importante. Buscar primeramente las cosas del Señor, las cosas del cielo, el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Claro, y el tema del existencialismo es que ellos adquieren el conocimiento a través de la experiencia y son producto de sus propias elecciones. Pero las escrituras miran al hombre o describen al hombre no como que él va a ser el que va a elegir su destino, porque ya el destino del hombre está trazado, está listo. Si es con Jesús o si es fuera de Jesús. Entonces, el tema no está tanto por fuera de las decisiones que se toman hacia afuera, sino que es un problema de adentro, del mismo ser humano. Entonces, al hombre, al vivir separado de Dios, alejado de Dios, distante de Dios, el hombre siempre va a estar en esa constante inseguridad. Y va a buscar en qué confiar. Y lo que va a confiar es lo primero que encuentre en sí mismo. Así. Dentro de esa pregunta, Pastor Jesús, sería, ¿qué podemos aprender de Salomón al respecto? Un hombre que lo tenía materialmente todo. No, y no solo riqueza, sino que todos los placeres que un hombre puede experimentar sobre la faz de la tierra, Salomón creo que los experimentó todos. Oye, la verdad, a mí me gustaría ser como Salomón. Sí, pero por la sabiduría, pastor. No, por el dinero. ¿Y qué podemos aprender de eso? No, miren, inclusive Salomón fue afectado por la riqueza. Sí. Él comenzó con Dios, caminando con el Señor, pero su corazón se dejó llevar también. O sea, muchos dicen, no, las mujeres y todo, pero fueron las riquezas las que también en un momento y aún mucha gente también que no es cristiana, no es creyente, ha comenzado a trabajar amable. Yo creo que la enseñanza que Salomón, o que el Señor nos da a través de la vida de Salomón, es muy enriquecedor en todos los sentidos. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, ya con esta
curso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un hombre que experimentó placeres, no solo tiene mayor importancia que esto. Salomón concluye en esto. Y fue preservado. Así es. Por la gracia de Dios. Así es. Eso lo estuvimos pues tocando, el tema iterativo en el calificativo hombres de poca fe para con sus discípulos. La existencia del hombre, él les dice hombres de poca fe, o sea, él no les está diciendo que no tienen fe, él les está diciendo que tienen poquita fe. ¿Qué quiso decirle Jesús a sus discípulos cuando les dice así? Hermano, sí. Pues tú diste en el clavo con la pregunta, porque él no dice fe, y eso nos ayuda también a y darnos cuenta que el Señor le está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes, y es lo que mencionábamos ahora. Muchas veces pensamos que la fe es sin salvarnos, pero nos quedamos ahí en que el Señor nos salvó y nos dejó a la deriva. Y no es cierto. Lo que nos dice la Escritura es que, precisamente como nos decía el pastor ahora, cuando nosotros nos aferramos a las promesas del Señor, a lo que Él nos ha dicho, como Él nos ha salvado, pero también nos al día final. El Señor, cuando les dice hombres tienen fe, sino que él en otra forma también, ¿dónde está su fe? También lo preguntó otras veces. Es que no están ejercitando la fe, y es que no están confiando, han desviado su mirada, y por eso hace esas analogías entre la creación y esa comparación, como nos explica, con algo como las aves, que nosotros podríamos decir que Él es tan creador de un ave como de nosotros, y nos dice que si Él tiene cuidado de ellas, ¿cómo no tiene cuidado de nosotros? Apercibidos de eso, de saber, nos ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin, nos ha prometido sus manos, nos ha dicho cosas tan detalladas y tan hermosas como que Él tiene contados los pelos de nuestro cabello, y nosotros nos afanamos por un mal diagnóstico, una enfermedad, nos afanamos porque alguien está hablando mal de nosotros, y nos olvidamos de lo principal, y es del Señor, y nos olvidamos de sus promesas. Y el tema de hombres de poca fe, nuestro hermano Efra, de la hierba del campo, ni las aves de los cielos ni la hierba del campo fueron creados a la imagen de Dios. Lo único que hay sobre la tierra, entonces dice Jesús, si vuestro Padre tiene cuidado de ello, de las aves, de la hierba, que no tienen, ¿cuánto más de vosotros? O sea, cuando uno ve la fuerza con que Jesús le dice, bajo su divina providencia, teniéndole el control de todo. Pastor, hay algo, cuando Dios crea al hombre, o sea, que Él dice que sopló, dice, hay una diferencia, o sea, sopló aliento de su vida al hombre, como hizo Él los animales. Hubo una diferencia, ¿cierto? Sí, claro, inclusive yo soy de la posición de que la imagen y semejanza del hombre no es solamente la parte inmaterial del hombre, porque también involucra el cuerpo. No sé cómo será en ese contexto de que porque nadie ha visto a Dios jamás, haciendo un paréntesis con relación a la imagen, nadie ha visto a Dios jamás, pero el cuerpo también hace parte de la imagen o semejanza de Dios, porque Dios dijo hagamos al hombre, no dijo hagamos la parte material o la parte inmaterial o la parte espiritual del hombre a nuestra imagen. Todo el hombre en su unidad es imagen y semejanza de Dios, pero muchas veces tenemos la enseñanza, no, que nada más la imagen de Dios es nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de administrar, nuestra capacidad de autoridad. La Biblia dice que todo el hombre, cuerpo y ser, es a la imagen de Dios. Y es diferente a claro, los animales. De hecho, lo que sucede es que cuando nosotros decimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y siempre descartamos la parte de nuestro cuerpo, porque sabemos que en Juan capítulo 4 el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Entonces nosotros decimos, bueno, Dios no tiene cuerpo, entonces no se trata de que nos parezcamos a Él por nuestro cuerpo físico.
pero es que también estamos obviando ciertas verdades de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo posee coordinación, posee dinámica, posee muchísimas cosas que de alguna forma reflejan el ser de Dios. Entonces hay muchas cosas en nuestro cuerpo que reflejan el ser de Dios, que reflejan su esencia. Entonces hay cosas que nosotros no podemos olvidar. Pero con el tema de la fe, yo pienso que cuando el Señor les dice hombres de poca fe, también les está diciendo le está diciendo lo poco que lo conocen. Porque si realmente lo conocieran, entendieran y descansaran en que Él sería el que tiene el control absoluto de todas las cosas, les ayudará en sus necesidades. Hombres de poca fe, en otras palabras, es decir, ustedes no me conocen. Ustedes no me conocen. Y estaban con Él. Sí. Con respecto al tema del cuerpo, precisamente este pasaje vemos que una de las corrientes que malinterpreta eso y que cae en el punto de, como no tengo que preocuparme y afanarme por eso, es por ejemplo el gnosticismo. Los gnósticos piensan que el cuerpo debe ser desechado. ¿Qué es gnosticismo, Efra? ¿Qué es gnosticismo? Bueno, el gnosticismo es una corriente herética que salió en los tiempos del Señor, que pues decía que el cuerpo era malo y que debe separarse del espíritu o del alma. Y precisamente muchos que malinterpretan este pasaje dicen que como yo no tengo que preocuparme por el cuerpo, entonces lo que tengo que hacer es meditación o todo este tema para tratar de salir de mi cuerpo, y es algo totalmente aberrante. Y lo que tú dices es importante, ¿sabes por qué? Porque es que el Señor también nos manda a tener cuidado de nuestro cuerpo. No es que el Señor nos está llamando acá en este pasaje a que entonces no nos ocupemos del cuerpo. Sí, pero con lo mismo con el trabajo. Claro. Si no estamos, el Señor no nos está diciendo hacer ociosos con el trabajo, tampoco nos está diciendo que nos descuidemos del cuerpo. Sí, pero lastimosamente nosotros hacemos siempre el tema del péndulo. Siempre nos pendulamos de un extremo a otro, pero nunca guardamos la sobriedad. Dios no nos llama a que descuidemos el cuerpo, el Señor nos llama a que cuidemos de nuestro cuerpo. O olvidáis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oye, ese es un pasaje favorito para los gnósticos. Sí. Mira que el Señor está diciendo del cuerpo, pero sabemos que las Escrituras no enseñan eso. O como usted decía ahorita, cuando Dios creó al hombre, o sea, no solo hizo la parte espiritual, sino el cuerpo. Todo, exacto. Bueno, pero dice, ¿y qué relación tiene el afán, la ansiedad, la existencia del hombre y la fe en Dios? Toda. Porque siempre vamos a partir del principio general que dio el Señor en el principio, en el comienzo del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestros afanes y nuestras ansiedades, nuestras angustias son un reflejo realmente de donde tenemos nuestro corazón. Eso es todo el resumen que podemos decir acerca de los tesoros y de la ansiedad. Nosotros ganamos porque somos ansiosos, porque realmente no hemos comprendido que Dios es soberano, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. La Escritura enseña claramente que nosotros no podemos siquiera añadir una estatura a o un codo a nuestra estatura, o que no podemos hacer ni blanco ni negro uno de nuestros cabellos. Entonces, aún sabiendo esto, que son verdades que el Señor nos dice, aún dudamos, aún pensamos que esto no es posible. Tenemos un pensamiento muy corto del Señor. Y lo que decía al principio el pastor Jesús, quizás es por el desconocimiento de sus atributos. Porque si yo sé que el Señor es omnipotente, si yo sé que el Señor es trascendente, pero que también es inmanente, que Él es soberano, yo sé que Él desde antes de la fundación del mundo ha decretado todas las cosas, y que de alguna forma yo no conozco el decreto, pero sí conozco providencialmente cómo actúa el Señor y cómo ha preservado a su pueblo durante tantos años y cómo lo seguirá haciendo por amor de sí mismo. Y Él nos ha prometido cuidarnos hasta que venga Cristo. Y el Señor lo hará. Él es inmutable. Él no cambia. Entonces, es los afanes, las angustias y estas, como los afanes, las angustias y estos, ¿cuál es la otra palabra? Preocupaciones. Las preocupaciones, gracias Efra, son un reflejo del desconocimiento que nosotros tenemos de Dios y nos muestra realmente dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón no está
en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, sino realmente en las cosas de la tierra. Sí, yo creo, para anotar un poco, digamos, tiene relación todo, hermana, porque como venimos hablando, la fe no se trata de ser crédulos. La Biblia, aunque no principalmente, primordialmente, se dirige hacia nuestra mente. Y Gerley nos recordaba del principio, y este pasaje, el sermón del monte, toca mucho sobre el primer mandamiento, y parte del primer mandamiento es: amarás al Señor con toda tu mente. Y la fe no es un tema de credulidad. La ansiedad generalmente se da en la mente. La ansiedad proviene de cuando yo le doy demasiada cabida a pensamientos que no provienen del Señor. Esa preguntadera de qué va a pasar, qué voy a hacer, cómo va a ser, ahí es donde se produce la ansiedad. Y el Señor, dice la palabra que el Señor nos da también las salidas, y la palabra nos enseña que debemos meditar en la misma palabra, debemos meditar en oración, debemos ejercitarnos en la piedad, en ese ejercicio de estar recordándonos la palabra de Dios, sus promesas, y ahí es donde se ejercita nuestra fe, y ahí es donde crecemos en la fe, y no somos contados como hombres de poca fe, porque si nos ejercitamos en la oración, recordamos las promesas de Dios, recordamos su palabra, entonces nuestra mente va a estar ocupada en las cosas que debe estar ocupada, no en pensamientos y en preguntas que nos van a conducir a la ansiedad. Por eso tiene todo que ver. Y también es un llamado, es una exhortación de parte del Señor a que nos miremos como lo que realmente somos, ciudadanos del reino, no como los gentiles, porque el Señor dice en el versículo 32 que los gentiles son los que se ocupan o buscan todas estas cosas. El Señor, en otras palabras, nos dice: ustedes no son gentiles, ustedes son mi pueblo. Pablo en Romanos nos dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y agradable. Si nosotros nos estamos renovando en la mente, si estamos meditando en su palabra, si estamos conociendo al Señor, Oseas también nos dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento porque no me conoce. Cuando nosotros nos alejamos de ese conocimiento de Dios, cuando nos quedamos en ese quietismo de que la fe simplemente es para salvación y que la teología y el conocimiento de Dios es para los pastores y para los líderes y no para todo su pueblo, pues entonces estamos abriendo la puerta a ese dardo de fuego del enemigo, que es esas lanzas que Él nos da, que desata. O sea, nos angustiamos y nos preocupamos por malas decisiones, por malos actos, por conductas pecaminosas. Y ha hecho lo malo Sí. en un miedo y en un temor, Una inseguridad. seguridad. Entonces uno dice, bueno, sí, claro, entonces uno dice, bueno, pero yo no me angustio ni me preocupo porque tengo evento y listo. Tengo necesidades, cuando tengo angustias, cuando tengo necesidades por causa de mi pecado, ¿cómo tengo que enfrentar eso también? Está el gozo de haber recibido el perdón. Entonces esto, cuidar nuestra salvación, es eterno. Nosotros perseveraremos siempre porque el Señor es quien nos ayuda a perseverar y nos lleva hasta el final. Es imposible pensar que Dios me va a amar a mí más porque me porte bien o me porte mal. Entonces estaría creyendo de que realmente Dios me ama a mí es por mis obras, y es algo natural. Está como en la mente, Sí. lo que de acuerdo a lo que yo. Así me va a amar Así Dios. Como va dice el con pastor Dios. Sujel Michel, lo que pasa es que todos tenemos un católico romano en el corazón. Ah, porque es que Dios no tiene mudanza igual, mañana y hasta siempre. Él nos ama igual de que llegamos a Cristo, y aún cuando pecamos, su amor para sus hijos no cambia. Amén. Corrige. Que contristamos tanto, es cierto, Claro. hay un dolor por Nos nuestro causa pecado, angustia, un dolor por nos nuestro causa pecado. angustia, nos causa Hay un dolor, tristeza, causa preocupación. dolor. Exacto, y nos causa dolor porque pecamos. Esa es la distinción de ser creyente. El no creyente no se aflige por su pecado. El no creyente no Me le parece duele su normal. pecado, pero al creyente le duele el pecado, y por eso se aflige y constriñe al Espíritu Santo. Pero es la diferencia, donde su Señor y clamará por misericordia. Y esa es la diferencia. O sea, Exactamente. los gentiles son
los que no son pueblo de Dios. Pero a cambio nosotros que somos creyentes, que cuando padecemos por causa de la justicia de Dios y la palabra de Dios, pero cuando somos angustiados por causa de nuestro pecado, ¿qué podemos hacer? Como dice nuestro hermano Reley, lo mismo, humillarnos delante del socorro. El Señor nos levantará, el Señor dará una respuesta a nuestra necesidad. El Señor abrirá una puerta como hablamos, sí, cerrará una puerta, sí, pero el Señor de nosotros, no voluntariamente, que no sé, eso es otro tema totalmente diferente. Y a mí me gusta mucho un versículo del Salmo 55, 22, que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Lo que usted decía, o sea, que uno cae y eso, pero el Señor en esa misericordia, en ese amor, nos levantará, ¿verdad? Sí. Sí. El justo ha caído, hermano Efraín. En el galardón. En el galardón. Y nosotros pensar que tenemos un pie aquí, tenemos un pie en la salvación, nos va a tener en esa ansiedad, como decía el pastor, de que si pequé perdí mi salvación. Y ahora cómo lo vuelvo a ganar. Y otra vez volví a pecar y otra vez lo volví a perder. Y cabe claramente la aclaración, obviamente no es un llamado a que vivamos pecando y que nos deleitemos en el pecado, sino que la seguridad de la salvación es descansar en que, aunque vamos a pecar desafortunadamente y es algo que no queremos, el Señor nos ha prometido su perdón y su restauración. Y esa seguridad nos libra de esa ansiedad, la seguridad de saber que Él lo ha prometido, de que ninguno de los que Él lleva en la palma de su mano será arrebatado. Y así como el creyente que cree que su salvación depende de él, que hoy la gana y mañana la pierde, de igual forma vive angustiado porque cree que él puede solucionar los afanes cada vez que él los tiene. Hoy Dios me bendecirá más porque hoy hice esto y esto, pero hoy Dios me va a castigar porque no hice esto y no hice lo otro. Es igual, esa persona siempre vive angustiada, vive ansiosa, vive cargada, porque cree que su salvación depende de él. Aun cuando es salvo, ¿no? Aún siendo salvo. Pero es la diferencia entre los que creemos plenamente en la seguridad de salvación, los que creemos plenamente en la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque ¿quiénes perseveran? Los santos. Si no perseveró, entonces no fue santo. Pero perseveran los santos. Y la seguridad de salvación nos llena de consuelo. No nos da licencia para pecar, todo lo contrario, nos llena de humildad y de consuelo, de tener un Dios bondadoso, misericordioso, que a pesar de mis pecados y a pesar de lo que soy, me ama, y me ama en Cristo, no por lo que yo haga, deje de hacer, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Oye, es que uno mira en ese pasaje y uno puede preguntarse muchas cosas. Uno puede decir, ¿será que lo material tiene el poder de afectar la vida espiritual de un creyente? Sí. Y uno respondería sí. Sí. Porque de igual forma nosotros somos carne, somos hueso y estamos constituidos de esa forma. Entonces, lo material sí tiene un poder poderoso, por así llamarlo. Por eso que el Señor en el versículo 24 dijo que ninguno puede servir a dos señores. Es imposible, nadie puede servir a dos señores. ¿Cómo nos dice el Señor que podemos hacer para vivir cada día y llevar nuestra ansiedad sobre Él? Hermano Efraín. Bueno, Salmo 119, 15 nos dice el salmista: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El Señor nos ha recordado sobre la oración, sobre el ayuno, sobre dónde tenemos que tener nuestros tesoros, sobre cómo ejercitarnos en la piedad, y hoy nos recuerda sobre en dónde debe estar nuestra mirada, nuestra preocupación, nuestras angustias, entre comillas. Como decíamos, nuestro afán debe estar en hacer las cosas de Él. ¿Cómo llevar? El Señor nos dice, todo el que esté cargado y trabajado, venga a mí y yo le daré descanso. Y nos dice también que en Él encontramos
la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es precisamente como lo mencionaba anteriormente, ahí dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, no que sobrepasa toda emoción o toda sensación, porque problemas nos vendrán a todos los cristianos, angustias nos vendrán, aflicciones nos vendrán, algunos partirán de este mundo con una enfermedad dolorosa, algunos tendrán una muerte normal, algunos tendrán riquezas, otros tendrán abundancia, pero como nos dice el apóstol, debemos saber vivir en abundancia y en escasez. En todo debemos saber vivir sabiendo que el Señor es soberano, que tiene el control de todas las cosas, que todo lo que nos sucede a diario, cada día tiene su afán, porque está dentro de sus planes. Y meditando siempre, sabiendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento, se encuentra es en Cristo, meditando en Cristo, en sus promesas. Y también recordando algo que decía ahorita, hermano Efraín, no solo a Cristo como ese Salvador, esa fe salvífica, sino también en ese Cristo que cuida de nuestras necesidades. A veces nosotros creemos que el Señor obró salvación para nosotros y quedó allí. Hay gente que cree que el Señor, el buen pastor, salvó a las ovejas, las llevó al redil y se cruzó de brazos para mirar si la oveja llega o no llega al final. Pero no es así, hermanos. El Señor no solo distinguió, hizo una distinción entre las ovejas y las cabras, llevó a las ovejas, le dio vida eterna a esas ovejas, las llevó al redil, sino que Él cuida de ellas diariamente para que sus ovejas lleguen hasta el final. Y eso incluye no solamente su vida espiritual, sino también todas las necesidades que esa oveja pueda tener. Todas las áreas de la vida. Sí, Pablo lo recuerda en la carta a los Filipenses. Él escribe esa carta estando encarcelado y le dice, regocíjense en el Señor siempre. Y lo repite, otra vez lo diré, regocíjense. Y dice, por nada estén afanosos. Antes, en acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante del Señor. Bueno, vamos a hacer los anuncios, hermanos de ley. No le hemos dado. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna les invita a sus servicios. La iglesia está ubicada en la carrera 53, número 5977, local 1. Mañana domingo a las 9:30 de la mañana. Los días miércoles, servicios de oración y estudio bíblico. Se está estudiando el libro de Isaías a las 7 de la noche. Los discipulados, que se está estudiando la Confesión Bautista de Londres, de Fe de Londres de 1689. Son los días martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Está ubicada en la carrera 53 59 77, local 1. También pueden conocer a la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna a través de YouTube. Pueden entrar a la página únicamente escribiendo así, Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, y van a aparecer los sermones, los estudios de la escuela dominical, y ahí van a aprender y van a ver cuál es la doctrina de la iglesia, sus prédicas, y yo sé que va a ser de mucha edificación para sus vidas. Este programa igual también puede entrar en YouTube, colocan Alto y Sublime, y no solo van a ver sino programas anteriores. Y qué bueno el compartirlos a los amigos, a la familia. Si tú escuchaste este programa y quieres compartirlo, porque ha sido, sé que es de mucha edificación para nuestra vida, puedes entrar ahí, Alto y Sublime, y puedes compartirlo, igual con los sermones, con los estudios. Necesitamos conocer a nuestro Dios para no andar tan afanosos, tan ansiosos, para saber quién es Él realmente. La Biblia nos manda que escudriñemos, no que nos quedemos por encimita, sino que conozcamos quién es nuestro Dios. Bueno, vamos a sacar la conclusión. ¿Quién tiene el privilegio de la conclusión, Pastor Jesús? Bueno, la conclusión es Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice:
el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? O sea, si el Padre, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aun cuánto Dios no nos dará todas las cosas, y no en el sentido de todas las cosas de lo material, porque muchas veces, sino todas las cosas con relación a la justificación, a ser llamados justos, o sea, a que Dios no nos ve culpables. Creo que ese es el mayor consuelo que todo creyente puede tener, por encima de cualquier cosa. Yo creo que nuestra más grande preocupación era el ser hallado culpable, pero esa gran preocupación fue eliminada por medio de Cristo Jesús, y hacia allá tenemos que mirar. Para las personas que quizás no conocen del Evangelio, no conocen de Jesús como el Señor y Salvador, pues nuestra invitación es a que estudien las Escrituras. Miren que las Escrituras hablan de Jesús como el Hijo de Dios, como quien murió por nosotros, como quien pagó nuestra deuda, quien pagó nuestro castigo, y por medio del cual podemos tener acceso a la vida eterna. La gran preocupación hoy en día de todos aquellos que están sin Cristo debe ser que van a morir condenados. Y esa es la mayor preocupación que hay por encima de lo material, del dinero, de la plata. Porque el Señor dijo al rico: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que tú has ganado, ¿para quién será? Entonces, podemos tener todo el dinero de este mundo, pero si morimos sin Jesús, de nada nos sirve. ¿De qué le sirve al hombre si ganara a todo el mundo? Si a lo último perdiere su alma. Ahora, podrás morir en la peor pobreza y en la peor miseria, pero si mueres sin Cristo, eres como aquel rico que lo tuvo todo, pero murió también sin Cristo. Y partir de este mundo, sea con dinero o sea sin dinero, sea con todo lo material o sea sin todo lo material, para seguir sufriendo por la eternidad, no es ningún favor, es un sufrimiento eterno. ¿Quién nos libró de eso? Jesús. El que está sin Cristo, su mayor preocupación es que morirá condenado. El que está con Cristo, su mayor despreocupación es que ya fue librado de esa condenación. Y es recordar, pastor, que lo de aquí es carácter transitorio, temporal, pero ahí estamos hablando de la eternidad. Debemos hacer de Cristo nuestro tesoro, nuestra riqueza. Debe ser la primicia, lo más importante. Si Cristo para nosotros es lo más importante, entonces estaremos pensando conforme al propósito de Dios en nuestra vida, que es de glorificarle en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Lo decía el pastor Jesús. Yo en Cristo soy nueva criatura, regenerada con una nueva naturaleza, que debe y quiere vivir para su Señor, haciendo lo que es correcto. Así es, o sea que en realidad Dios lo puso fácil, aunque parezca, pero Dios lo puso fácil para no estar afanosos ni ansiosos. Ahora, el que nos escucha, que no conoce a Cristo, hay una razón por la cual te tienes que acercar a Cristo, y no es para que solucione tus problemas materiales ni tu falta de riqueza, no. Tú debes de venir a Cristo porque tú tienes un problema legal delante de la justicia de Dios. Si tú mueres sin Cristo, serás juzgado según la ley, y según la ley nadie podrá ser salvo. Tú tienes un problema serio delante de la justicia de Dios, y el único que puede librarte, justificarte delante de ese tribunal, se llama Jesucristo. Así que no
tengas una motivación errónea al llegar a Cristo. Cristo no te va a solucionar los problemas. Tú eres enemigo de Dios. Tienes que primero reconciliarte con Él y eso solamente lo puedes hacer a través de Jesucristo. Lo que decía ahí mismo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Amén. Así es, ¿verdad? Bueno, vamos a despedirnos en oración. Le toca aquí al hermano Efraín despedirnos en este día y pedirle, porque hay tanta gente ansiosa y preocupada y en afanes, y qué triste, creyentes. Así que vivimos siempre pensando en ese futuro cierto, que Colombia está mal las cosas, en los hogares falta esto, hay enfermedades. Entonces el hombre se vive afanando en todo esto. Esperemos en Dios que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para todos y cada uno de los que hemos estado participando y los que están escuchando este programa. Amén, que así sea. Recordarle antes de que Efra ore, recordarle la petición que hicimos en el programa pasado. Por favor, no dejen de orar por este país, no dejen de orar por sus gobernantes, no dejen de orar por Colombia. Amén, amén. Y recordar siempre todos nuestros hermanos que aunque no tengamos certidumbre del día de mañana, tenemos una certeza, y es que Dios es nuestro Dios y Cristo viene. Amén. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias por habernos permitido compartir, Señor, tu palabra, tu mensaje en este momento. Te damos gracias porque tú, Señor, te ocupas de nosotros, porque tú día a día, Señor, estás pendiente y al cuidado de nuestras necesidades. Hoy te rogamos porque sea tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hermanos, de los que nos están escuchando. Que seas tú, Señor, dándoles la confianza, el consuelo en medio de sus dificultades. Que seas tú permitiendo, Señor, que ellos puedan reposar en ti, Dios, que ellos puedan descansar en ti, sabiendo que tú tienes control de todas sus vidas, que tú eres soberano, Señor, sobre sus vidas, y que tú, Señor, estarás con ellos hasta el final de los días, como con toda tu iglesia, Señor. Te rogamos porque tú nos conduzcas a ejercitarnos todos los días en piedad a través de la oración, porque tú, Señor, nos permitas todos los días recordar tus promesas, tu palabra, Señor, y que podamos llevar una vida, Señor, en confianza y en seguridad, y podamos crecer en la fe todos los días, Señor. Permite que nosotros también, los que seamos consolados en medio de aflicción, sirvamos, Señor, para consolar a todos aquellos que se encuentran en dificultad, Dios. Te rogamos porque tú proveas, Señor, a todos aquellos hermanos que se encuentran en necesidad económica, así porque confiamos en que tú, Señor, darás el sustento a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, porque tú traigas fortaleza a aquellos que se encuentran en medio de enfermedad. Te rogamos porque tú, Señor, hagas tu voluntad, sabiendo que es buena, agradable y perfecta. Y te pedimos, Señor, porque tú llenes de esperanza a aquellos que se encuentran con su fe abatida en este momento. Que seas tú llegando a su vida, mi Rey, recordándoles que tú vienes pronto, Señor, por tu iglesia, y que tú vendrás, Señor, a rescatarnos, a llevarnos, Señor, a esa vida eterna y preciosa que nos has prometido. En el nombre de Jesús, te damos gracias y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, lo esperamos el próximo sábado en el horario de 1:30 a 3 de la tarde en su programa Gracia y Verdad. Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por sintonizarnos.